Muy bien, pues buenas tardes, buenas tardes. Les saluda Richard Domínguez, presidente del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, y pues les doy la bienvenida aquí a los compañeros presentes en el Museo Tarique y los compañeros que nos están viendo por la plataforma Zoom. Pues todos bienvenidos a nuestra plática semanal, que el día de hoy pues es una plática que resultará muy interesante porque pues dicen las mujeres de los dictadores o personajes de la historia. Entonces, pues detrás de, ¿cómo dices? De un gran hombre hay una gran mujer, o detrás o delante de un hombre hay una gran mujer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y en medio está la esposa. muy bien. Entonces, pues está interesante. A ver, primero era la esposa de, como era Carmelita ahí con don Porfirio, por ejemplo, ¿no? Está a cargo del compañero Mario Trillo, y pues Mario Trillo es maestro en educación por la Universidad de Milenio, el representante de México en eventos mundiales panamericanos, entre otros, en pruebas de 100, 200 y 400 metros. Un poquito más para que la película. Autor del libro La carrera de mi vida, siendo el único velocista en publicar su biografía. También publica actualmente artículos en el periódico Universal, y es autor del libro Cuando el silencio estalla, y es asesor de historia de los generales de la quinta zona militar de Chihuahua y de la base aérea militar número 13. Mario, pues a él se le debe el rescate de la historia olvidada del batallón primero de Chihuahua en el 2012. Inclusive por ahí hay una placa en la plaza de Ignacio Zaragoza frente a la iglesia de San Francisco sobre este hecho. Ese batallón pues es el que se fueron para Puebla, ¿no? Bien, ya por el 5 de mayo de 1862. Bueno, eso nos dio Mario precisamente una plática sobre ese tema. Bien, Mario, bienvenido, y pues te dejo el micrófono. ¿qué tal? Pues muy buenas noches, tenía rato que no venía aquí al grupo, y bueno, pues nuevamente con el gusto de estar aquí. La plática trata, como ya lo dijo el presidente René, las mujeres de dictadores y otros personajes de la historia. Voy a hablar de dos dictadores y de dos personajes que no son dictadores, pero creo que tienen algo interesante, tienen algo que a mí me llamó la atención, me llama la atención, me gusta el tema, y pues vamos a hacerlo de una manera muy amena. Espero que sea de su agrado y podamos iniciando con esta fotografía. Son personajes como Maximiliano, Maduro, Franco, Miguel Miramón, Castro, Villa, López Portillo y Napoleón y Hitler. No vamos a hablar de todos, obviamente, como dije, de dos dictadores y dos personajes de la historia. Y esto es de mi un poco hecha manera de introducción, pues dice, mucho se habla de aquellos hombres que se han ganado el respeto de sus propios enemigos al dirigir a miles de soldados por los campos de batalla. Otros se han impuesto ante las masas o cargos diplomáticos, convirtiéndose en personajes invencibles. Pero, aquí es el pero, en la intimidad de su hogar se rindieron y se volvieron nada ante una sola mirada de su esposa. ¿Cierto o no? Y es lo que vamos a tratar el tema. No es, voy a aclarar, no es biografía, son como pasajes cortos y el que sigue. No es una biografía en sí, pero es lo que quiero resaltar, el cómo una sola mirada de la mujer hizo garras a un dictador al interior de su casa. Pero afuera, en la calle, era el monstruo, ¿verdad? O era el personaje que no se le podía ver ni siquiera los ojos, pero la mujer sí lo dominaba. En la política, decía Hitler,
hay que buscar el apoyo de las mujeres, los hombres que siguen solos. Hitler recibió más de 5,000 cartas de mujeres, pues incitándolo al amor, alabándolo como un gran líder, pero fueron más de 5,000 cartas lo que él recibió durante los tiempos previos y durante la guerra. Y arrancamos con este conteo, son 4, con Concepción Lombardo Gil de Parterroyo. Una mujer de alta encurnia, nacida en la Ciudad de México. Concepción fue hija de un abogado. Su madre, María Lombardo, su padre era Francisco María Lombardo y su madre, Germana Gil. Ella, Concha, nace el 8 de noviembre de 1835. Su educación fue muy alta, a tal grado de que, a pesar de que había la guerra de Reforma o algunas otras guerras o problemas políticos en México, las altas encornias no se daban cuenta realmente, y la vida continuaba de manera cotidiana, asistiendo a conciertos, teatros, el café y las reuniones como cualquier momento del día en esas esferas altas de la burocracia. Cuando el destino se cruza, hay un personaje olvidado en los niños héroes que es Miguel Miramón. Miguel Miramón pues participa en la defensa del castillo de Chapultepec, pero pues por cuestiones de la historia y de que se va al otro bando, pues queda rezagado de la historia oficial de los niños héroes. Miguel Miramón continúa en el servicio militar, termina ahí en el Heroico Colegio Militar, termina su preparación, y una cierta tarde llegan, él era capitán en ese entonces, llega Concepción con una hermana y un grupito de mujeres que iban a ver a los cadetes a hacer las maniobras de marcha ahí en el colegio militar, y el jefe del colegio, de la sección, le dice a Miguel Miramón: atiende a las señoritas. Miguel Miramón queda realmente fascinado por la belleza de Concepción, la educación, el porte de esta dama, y le empieza a cotejar. Para malas dicen que el pez cae por su propio, que el pez muere por la boca. En cierto, Miguel Miramón seguía cotejando, pasaron los días y seguía cotejando a Concha. Y Concha, para quitarse de encima al enamorado, le dice: es que yo no me voy a casar con usted nunca. Yo, de casarme, va a ser con un general. Él era capitán apenas, estamos hablando de pues muchos rangos todavía abajo para llegar a ser general. Y pues así queda la cosa. Pasan los años, Miguel es ascendido a general, y lo primero que hace no fue mandar a un ejército, ni a una sección, ni a sus hombres. Fue mandarle un ramo de flores a Concha con las insignias de general y una nota que decía: ya soy general, ya puede cumplir su palabra. Entonces pues tuvo que cumplir la palabra Concha. Estamos viendo en la imagen cadetes del Heroico Colegio Militar a las afueras del castillo de Chapultepec, donde era anteriormente la sede. Y al lado, en la otra fotografía, a Miguel Miramón y a Concepción, a Concha. El capricho de la dama. Miguel Miramón y su chiniquita, él le decía chiniquita a su esposa a manera de cariño. Y en la otra fotografía estamos viendo al presidente de México, Félix Zuluaga. Ahí los voy a relacionar. Cuando se casan Miguel Miramón y Concha, estamos viendo la foto incluso de la boda. El presidente de los novios, el presidente de México era el padrino de los novios, iba a ser el padrino de la ceremonia. Miguel Miramón, ya general, manda a su estado mayor
con una carreta jalada con los mejores caballos desde entonces ahí en la Ciudad de México. Llegan a la casa de Concepción y le dicen ahí, señora, pues venimos por usted, ya mandó el general el carruaje. Y ahí es donde yo relaciono lo que estamos viendo, el capricho de la dama. Y le dice, dígale a Miguel que yo no voy a salir de mi casa si no es casada, que venga a casarnos aquí, que venga a casarse aquí a mi casa. El Estado Mayor le dice, es que señora, en la boda va a ser el Palacio Nacional y el presidente de México va a ser el testigo. ¿Cómo hablamos así al presidente que vaya a su casa? Pues dígale entonces que no me caso. Pues total, van y le dicen a Miguel Miramón lo que la señora pues tiene que se le cumpla, y el presidente le dice a Miguel Miramón, general, así son las mujeres, no se preocupe, vamos a la casa a casarnos allá. Y pues hizo Concha hace que toda la ceremonia se llegue a cabo, al menos lo que es lo civil, lo religioso, se llega a cabo en la casa de la mujer, y ahora sí, pues la fiesta continuó en el Palacio Nacional. Para mala suerte de Concha, cuando salió de la casa ya casada, había mucha gente, era un gentío enorme, se le perdió el anillo. Y Miguel Miramón saca saca la cabeza del carro del coche y dice, habrá una gran recompensa a quien lo encuentre. A las 2-3 horas al Palacio Nacional llega la persona con el anillo, pero lamentablemente lo que se perdió era un topacio. O sea, me refiero a la joya que tenía el anillo, era un topacio que debió haber valido muchos y muchos miles de pesos en aquel entonces. Entonces, ese es el capricho de la dama, cómo la mujer reta a un general y dice, si no es en mi casa, yo no me voy a casar contigo y ven desde acá. Entonces, cómo la mujer está doblegando a estos hombres, ¿no? Dicen, el hombre siempre ha mandado. No es cierto, siempre ha sido la mujer y la última palabra la tiene la dama. Ella le dijo de casarme sería solamente con un general y nunca pensó que iba a ser la primera dama alguna vez, y hasta el día de hoy la más joven de toda la historia de México, ya que al ser nombrado Miguel Miramón presidente de México, la feliz pareja a la fecha es la pareja presidencial más joven. Él tenía 27 años y ella 23 años de edad cuando asume el cargo de primera dama. No existía ese nombramiento en aquel entonces, pero pues ya lo podemos relacionar como tal. Aquí va otra muestra de quién era la que mandaba en casa del presidente. La última palabra. Una vez más, Concepción, con una mirada y sencillas palabras, logra que al afamado general, apodado entre sus enemigos como el Macabeo, por ser tan valiente, se quedó en silencio. Cuando a Miguel le dan la noticia que Concha está una vez más embarazada, ellos tuvieron 7 hijos. Cierta noche en la cena le dice Miguel a su esposa, nuestro nuevo hijo, nuestro próximo hijo, Concha, se va a llamar Maximiliano o Carlota, según sea el caso, ¿no? Mujer o hombre. Dice la crónica que Concha dejó la taza de chocolate en la mesa, se le quedó viendo y simplemente le dijo no, como ellos no, y se va a llamar como el día que nos casamos. Ellos se casaron el 18 de octubre de 1858, me parece, no traigo el dato, lo traía, no sé, lo dejé en el colegio, ahorita lo buscamos y lo corroboro. Se va a llamar nuestro hijo como el día que nos casamos, 18 de octubre, que era el día de San Rafael, Rafael o Rafaela. Ustedes ven un nombre de Maximiliano en la lista, o el nombre de Carlota. ¿Cómo se llama el muchacho? Rafael. Así de fácil Concha dominaba al marido, y no es que lo dominaba, sino que se imponía como una pareja, ¿no? Entonces, eso a mí es lo que me gusta, que imagínense la escena, ¿no? Como ellos no, y se va a llamar Rafael, o Rafaela, según sea el caso. Y pues, una vez más, ahí podemos ver quién ganó la batalla en el hogar.
Miguel Miramón ganaba batallas en el campo de batalla, en el hogar lo ganaba la mujer. El adiós del soldado. Después de vivir Concepción 54 años viuda, la viuda de Miramón murió el 18 de marzo de 1921 en Francia a sus 85 años. En su testamento dejó escrito: cuando muera, quiero que me saquen el corazón y lo depositen en la tumba de mi amado general. No se le cumplió, obviamente, pero eso es lo que ella dejó escrito, o al menos dejó el testimonio que quería como última voluntad: que su corazón descansara junto con Miguel Miramón. Continuamos. Pasamos a la siguiente. María Lucía Iriart de Rodríguez, la verdadera dictadora. No era él, era ella. A la conquista de la dama. Lucía fue la esposa de Pinochet. ¿Mande? Me dediqué una. Ahí está. Lucía nació en Chile el 10 de diciembre de 1923 en Antofagasta, y la futura pareja presidencial se conocieron en 1941. Ahora sí, a la conquista de la dama. Pinochet conoce a Lucía y también queda impresionado y la empieza a cotejar. Ya conoce a la familia y en cierta ocasión lo invitan a Pinochet al parque Trapiche. Chiquito, acá le vamos, si me adelanto matas. Sí, pero no se ve allá con... No, pero así ya se me olvidaba el nombre de aquí. Lo invitan al parque Trapiche y ahí duran 10 días para conocer al novio de Lucía. Y aquí va lo padre. Pinochet nunca le gustó la leche. Y cuando le decían: señor Augusto, ¿gusta alguna copita de vino, un vaso de leche? Un vaso de leche. Lo hacía para quedar bien y se tragaba la leche así de que guácala, nunca le gustó la leche, pero tenía que quedar bien con ella y con los suegros, con los futuros suegros. Entonces, nuevamente ahí vemos cómo la personalidad, la belleza, el carisma de alguna mujer pues doblega a cualquier dictador, y al grado de que tenía que mentir diciendo que le gustaba la leche. Pasó lo mismo con Marcos, el dictador de Filipinas. Marcos, cuando conoce a su esposa y empieza ya a interactuar con la familia, rezaba el rosario y se persinaba, y él no era católico, pero pues tenía que fingirle para quedar bien entre la familia, y hacía la finta de que también le hacía por mi culpa, pero no es cierto, nomás era simplemente para quedar bien. Volviendo al tema con Lucía, pues a Pinochet nunca le gustó la leche, y ellos se casan el 31 de enero de 1943. Federico, se me hace bien difícil el nombre, Willy, asesor de prensa de Pinochet, llegó a decir: Lucía es la única persona influyente en él, incluso lo maneja a su antojo. Pinochet, como dictador, ordenó detenciones masivas, torturas sistemáticas, desapariciones, asesinatos y exilio y persecución, entre otras cosas. Y llegaron a decir: en Chile no hay desaparecidos, todos están muertos. Es lo que se llegaba a comentar. No había Pinochet sin Lucía. Ella fue su creadora. Dijo Efi, la periodista y autora de la biografía no autorizada de doña Lucía: en un día hay una manifestación en Santiago de Chile, y Pinochet manda a reprimir la
la manifestación de una manera, entre comillas, pacífica, ¿no? Digámoslo, dispersa, la gente se empieza a enojar. Salió Lucía, o bueno, no sale, sino que manda ahí al día siguiente la prensa y dice: denle gracias a Dios que yo no soy del gobierno, porque yo sería peor que mi esposa. Entonces, pues ahí Lucía va a calmar en las aguas. Esto está muy interesante. Con determinación. El sacerdote Brown era un norteamericano radicado en Chile y fue autorizado en 1974 a oficiar una misa al mes, donde el presidente solía descansar, ubicada en el poblado de Santo Domingo, Chile. El sacerdote empezó a hostigar mucho a Lucía políticamente hablando, y le empezó a decir muchas cosas en la política, y total, que la hartó, y Lucía hace que lo expulsen, incluso que lo saquen de Chile. Pasa un año después de que hace que el padre ya deje de dar su misa. Al año, en el Palacio de Moneda ahí de Santiago de Chile, digamos en el Palacio Nacional, está Pinochet con uno de sus ministros y le dice: oiga, señor presidente, creo que será conveniente pues traer nuevamente al padre Brown, pues sacarlo del exilio y traerlo nuevamente aquí. Se apareció Lucía en ese momento en la oficina presidencial y le dijo a Pinochet enfrente de su comitiva: ni se te ocurra, Augusto, no quiero volver a ver a ese señor que me hostigaba. Estamos hablando de hostigaba políticamente, que me hostigaba políticamente, no dice esa palabra, dice otra, y que se consumía de whisky todos los días. Aquí yo no lo quiero volver a ver. La respuesta de Pinochet ante sus ministros simplemente dijo: ya lo escucharon, señores, no puedo hacer nada. Imagínense nomás. Eso es la mujer del dictador, ¿no? ¿Mande? Eso es el poder, y se los va a demostrar todavía más enseguida. Porque en una ocasión Lucía golpeó a Pinochet con un palo de escoba y lo perseguía por el patio de la casa. Ese suceso lo documenta una ministra del presidente. No dice el por qué fue la bronca, pero dice: yo vi cuando Lucía lo perseguía con un palo de escoba y le pegaba duro. Entonces no alcancé a investigar bien sobre el por qué esa bronca, pero sí la ministra de Seguridad de Chile vio en la casa de Pinochet cómo Lucía lo perseguía y le decía: che viejo, y pues ahí imagínense, ¿no? Y Pinochet pues tenía que doblar las manos, no tenía otro camino más que callar y seguir un dictador afuera. Hiciera el terror, pero en la casa era un cordel, ¿verdad? Lucía murió el 16 de diciembre del año 2021. Hace apenas 5 o 6 años que muere Lucía. Y uno de los reclamos de los chilenos es que ni Augusto ni ella fueron juzgados al final de la dictadura. Pues se quedaron sin castigo alguno, al menos aquí en la tierra. Muy bien. Yo soy villista y tengo que hablar de Pancho, pero en esta ocasión no voy a hablar de batallas ni nada de eso. Bueno, una batalla así. Luz Corral. Luz Corral Fierro nace el 10 de julio de 1892 en San Andrés, Chihuahua. Fue la pareja más joven de toda la pareja más famosa de toda la Revolución Mexicana, y se casaron en el pueblo, en dicho pueblo, el 28 de mayo de 1911, por la iglesia. Ahí va la primera, el invitado. Este suceso es conocido quizá de todos ustedes. La visita de Álvaro Obregón a Chihuahua fue en agosto de 1914. El general sonorense jugó su mejor carta.
tuvieron ahí Villa ordena un desfile en el Palacio de Gobierno y desde el balcón, tontamente Villa le muestra toda la división del norte y ahí ve Obregón que tenía memoria fotográfica, pues cuánta gente, cuántas piezas de artillería, caballada y bueno. A lo que voy es que en la casa de la Quinta Luz, ojo, aquí hay dos datos. Yo siempre había sostenido que es en la casa de la Quinta Luz y después me topé otros datos que lo que voy a platicar no fue ahí, sino fue en la casa oficinas de la División del Norte, ubicada en la calle Juárez. Entonces, yo puse lo que es la calle Juárez, que es en esa casa. Ahí eran las oficinas de la División del Norte. La foto de la boda, pues es en esa misma casa, Villa quiso fusilar a Obregón 2 veces. En las 2 veces, por cuestiones ahí de la misma revolución, que estaban hostigando a Maytorena, y bueno, total, vamos a entrar de lleno. Ya están los sudorados listos, ya está el paredón listo para fusilar a Obregón. Y ya estaba enojado a tal grado de que el Estado Mayor no se le acercaba. Y en eso llega Doña Luz y Felipe Ángeles le dice: señora, van a fusilar al general Obregón, ¿usted puede hacer algo? Pues Doña Luz, ¿qué iba a hacer? Pues nada. Pues, imagínense, si su propio Estado Mayor no le puede decir nada al general, menos ella. Yo hubiera pensado eso, pero me equivoqué. Llegó Doña Luz y dice: Pancho, ¿vas a fusilar a Obregón? Que sí, muy bien, fusílalo. Pero el día de mañana, en 100 años, la prensa te va a tachar de asesino. Obregón es tu invitado, Obregón es tu huésped, y así no se trata la hospitalidad de Chihuahua, Pancho. Con esas simples palabras, Villa retiró la escolta y le hizo caso a su mujer. Lo que ni Felipe Ángel ni otra gente de tanta confianza, que realmente influían en él en cuestiones políticas y militares, no pudieron hacer. Doña Luz lo hizo con esas simples palabras. Y pues gracias a Doña Luz, ahora pues ahí cambió la historia de la señora. Lamentablemente cambió la historia, porque si fusilan a Obregón, realmente la historia revolucionaria hubiera cambiado drásticamente. Pero pasándonos a lo que ella vio, lo que ella pudo cambiar, Villa le dobla las manos a la señora. Entonces, se rinde ante la mujer y Obregón se salva, queda con vida, y él mismo se lo agradece en una carta que se exhibe en el museo, donde dice: ya que siempre he conservado un recuerdo de gratitud, tanto por las atenciones que guardó al suscrito durante su estadía en Chihuahua. Lo padre de esta carta es la fecha, 20 de agosto de 1923, un mes exactamente de la muerte del general. Por lo que Doña Luz pues les hizo madruguete a todas las mujeres. Al mes ya estaba ella arreglando los asuntos para pensiones y todos esos datos que no vamos a entrar en lleno. Una vez más, esto lo platico muy seguido todos los fines de semana en el museo. La capilla que está en el museo actualmente la manda a construir la señora. Precisamente caminando Villa con Obregón, ven la capilla casi terminada y Obregón le dice: ¿sabe qué, mi general? Se me hace que los sacerdotes a su esposa ya se le están metiendo, aguas. Y Villa se enoja. Villa era creyente, no en la religión, más bien a su manera y a su modo. Y en el comedor de la casa, hoy museo, se empezaron a pelear como cualquier matrimonio. Finalmente le dice: mira, güera, yo contigo no voy a discutir. En mi casa no va a haber sacerdotes, no va a entrar sacerdotes y no va a haber capillas. La voy a ordenar que se destruya, no la necesitas y esa es mi decisión. Basta de discutir. Y efectivamente no discutieron. No por la orden, sino la respuesta que Doña Luz le dice: destruyela, Pancho. Una capilla, tienes razón, una capilla en la casa es lujo y no estamos para lujos. Tus órdenes se cumplen allá afuera con tus hombres y en tu casa también.
si esa capilla va a ser la causante de que en las noches no me vas a abrazar y en el día ni siquiera me vas a hablar, destrúyela entonces, te prefiero a ti. Y tienes toda la razón, no necesito capillas para pedirle a Dios por tu vida y que me dé paciencia a mí de poderte ayudar cuidándote a tus hijos. ¿Qué hubieran dicho, señores? Pues ella no dijo nada, se quedó callado, porque doña Luz remató la historia diciendo, y para eso, Pancho, no necesito capillas para pedirles por tu vida. Cuando tú duermes, cuando todo está en silencio, yo me hinco en la casa y le pido a Dios que te cuide. Hasta ahorita Dios me ha escuchado. A ti nunca te pasa nada en los combates y tus hijos te los tengo al día. Villa no tuvo el valor de destruirla y podemos ver todavía esa capilla actualmente. Le dobló las manos una vez más el general a su mujer. Ante su mujer, mejor dicho, ¿no? Si no, se va a escuchar como que le hizo manita de puerco y no. Entonces, eso lo dejo sin palabras, ¿cierto o no? Y pues se apagó la luz el 6 de julio de 1981 en la ciudad de Chihuahua. La señora muere a sus 90 años. Actualmente, pues ese es el estado de la tumba como lo conocemos hoy en día. Y esta sería el último pasaje. Me gusta la historia de esta pareja que pues hicieron tan famosos, ¿no? Josefina, la famosa Josefina. Josefina nació en Martinica, cuando esta isla pues era obviamente propiedad de Francia, el 23 de junio de 1763. Ella ya había sido casada, tenía 2 hijos. Su esposo durante la Revolución Francesa fue parte de las ejecuciones con la guillotina. Ella queda viuda. Para el futuro emperador, el amor fue a primera vista. Quedó fascinado con la elegancia de la dama. Si se fijan, todos han quedado como que eso les llama tanto la atención, ¿no? La elegancia, la cultura que tiene cada una de las mujeres que hemos estado hablando, la seguridad y el mundo social. Ella tenía 2 hijos. De Napoleón era 4 o 5 años menor que ella. Y el dicho mexicano, muele, muele, ni petate queda. Napoleón le mandaba cartas, estuvo ahora sí como el dicho, muele, muele, hasta que Josefina pues cayó. Pero Napoleón conquistó a Josefina a fuerza de intensidad y perseverancia. Mientras él escribía frases como amada Josefina, no ha pasado un día sin amarte, ella veía en esa intensidad la oportunidad perfecta para un futuro prometedor. Más que enamorada, dijo, de aquí soy. Napoleón quedó realmente enamorado de Josefina, al grado de que en plenos combates, en plenas luchas, él se daba el tiempo de estar escribiendo, de estar al pendiente, de decirle te amo, y bueno, estar ahí endulzando el oído. Voy a hacer un paréntesis que se me hace algo muy interesante. Paréntesis. Cuando Napoleón es ascendido a general de división, él tenía 26 años. Lo mandan a Italia a reforzar y a hacerse cargo de esas tropas, y llega a la casa de campaña, entra Napoleón y los generales pues, lo ven de 26 años, siendo un jovencito, y se empiezan a decir, ¿qué viene? Respeta aquí el cuartel, y empiezan a burlarse de él. Quizá esa fue la primera batalla importante de Napoleón. Y es un paréntesis a lo que estamos hablando del tema. Esa fue quizá la primera batalla más importante de Napoleón, porque él sí se empezó a hacer chiquito así de la humillación, entre comillas, que tenían de los generales, y sacó fuerzas y les dijo, se podrán reír de mí y de mi edad, pero no de mi uniforme que tiene una estrella más que la suya, firmes. Y desde ahí empieza el ascenso del emperador. Entonces a mí se me hace muy interesante eso. Se podrán reír de mí y de mi edad, pero de mi uniforme no, que tiene una estrella más que la que ustedes tienen. Y bueno, ahora sí que ni modo, a doblegarse, ¿verdad? Volviendo al tema,
a la conquista del mundo, pero nunca la de su esposa. Dicen, y es muy común escuchar, dicen, Napoleón es el conquistador, pero el conquistado fue él, por Josefina. En 1798 llega a Egipto como parte de una misión militar científica destinada a debilitar el poder británico. Y en esta, es importante mencionar que en esta expedición militar es cuando Napoleón encuentran la piedra Rosetta, creo que se llama, ¿no? La que tiene 3 idiomas y por fin se puede pues, leer los jeroglíficos egipcios. Se le debe a esta misión militar. Estaba la misión militar para debilitar al ejército británico. Josefina le daba duro a la hilacha con Hippolyte Charles. Este era un oficial del ejército francés. La relación entre Napoleón y Josefina fue de muchas infidelidades, pero realmente la que más le pudo fue a Napoleón fue la de Charles, un oficial del ejército francés, y esa le dolió tanto a Napoleón que en plenos combates le escribió una carta a su hermano, pues a sincera, diciéndole cómo se siente de estos cuernos que le han puesto. ¿Y qué creen? Para mala suerte de Napoleón. ¿Vamos a otra? La carta cayó en manos del ejército británico. Fue publicada en todos los diarios de Londres, o de Inglaterra, mejor dicho, en cafés, en bibliotecas, y se hicieron unas caricaturas de Josefina y Napoleón. Entonces el hombre fuerte de Francia, el emperador, fue un hazmerreír en Londres. La gente se burlaba, ¿cómo traen este tonto? Y jajaja, porque en las cartas pues decía cómo se sentía de la infidelidad, y decía pues ni sus propios hombres lo respetan a él, ni a su esposa. Entonces pues quemaron a Napoleón y queman pues a la misma señora. Quizá esto sea el primer Facebook de la historia, ¿no? A lo mejor el primer chisme así viral que se hace. Cabe mencionar que este oficial con el que Josefina tuvo algo que ver muere en 1807. Napoleón nunca se vengó, a pesar de que ya tenía el poder, el emperador no se va a vengar de él. Simplemente fue el ejército, lo dejaron en una oficina, hagan de cuenta la oficina de asuntos sin importancia, y se murió en el olvido. No tuvo hijos, o sea, realmente lo dejaron en la banca, en la congeladora del ejército francés para siempre. Y esa fue la venganza de Napoleón, dejarlo en el olvido, y pues no hay ni historias ni memorias de él, absolutamente nada. Entonces, también las cartas que Napoleón escribía a Josefina, pues estas se juntaba con las amigas y se las leía en voz alta, y pues lo ridiculizaban. Imagínense leyendo las intimidades, o yo te amo, Josefina, y ella leyéndole a las amigas en voz alta todas las cartas del marido. Finalmente se divorcian en 1810. Josefina muere en 1814, y cuando muere Napoleón en 1820, él dijo sus últimas palabras: Francia, Imperio, Josefina. Y así queda la vida de Napoleón, quien es Napoleón, Jesús y Hitler. Son los 3 hombres más leídos en la historia de la humanidad. No del mundo, de la humanidad. Son los que más libros, historias han tenido: Hitler, Jesús y Napoleón. Y el fin de la emperatriz Josefina muere el 21 de mayo de 1814, hace 50 años. Ella fue el encanto de mi vida, dijo Napoleón cuando muere Josefina. Yo con esto termino. Muchas gracias. Las bibliografías
fueron La suerte de la consorte, La suerte de la consorte, el libro de Mujeres de Dictadores, donde yo agarré el título, ahí lo pirateé. Las mujeres de la intervención francesa, son las principales, y el de Luz Corral de Pancho Villa Intimidad, son las 4 fuentes más importantes que tuve para esta exposición. Muy bien. Muy bien, hermanos. Amena la charla. Veía ya López Portillo, Carmen Román. ¿Sí? No. ¿Sí saben por qué baja el piano y sube el piano cuando andamos cargando cosas y todo ese rollo? Por ese matrimonio que acaba de decir René. La señora Carmen Romano llegó a tener 40 pianos, yo no sé para qué tantos, y de buenas marcas. Entonces, en cada gira presidencial ordenaba que subieran el piano porque a ella le gustaba en el hotel pues tocar ahí el instrumento. ¿Ustedes creen que una gira presidencial iba a tener tiempo de tocar el piano? O sea, era pura ridiculez. Pues se hizo tan famoso de que, oye, ahora dice la señora que hay que subir el piano al avión, hay que bajarlo, ya van, y empieza de que subas el piano y viajen el piano, y ese dicho pues hasta el día de hoy sigue a raíz de Carmen Romano, de que bajen el piano. Incluso en Francia Carmen Romano mandó tumbar una pared de más de 100 años para que el piano cupiera. Obviamente la pagamos todos nosotros, ¿verdad? No, ya no, pero llegó y en el hotel no cabe el piano, túmbela, yo la pago, y ahí va uno tras otro. Entonces de ahí sale el dicho, baja y sube el piano. Muy bien, tenemos a Héctor Olivas. Adelante, Héctor. ¿Qué tal? Pues como siempre, en una gran exposición, hemos platicado un poco de ese tema y de ese libro en algunas ocasiones. Y bueno, viniéndoseme a la mente, al final de cuentas Napoleón terminó cambiando a Josefina por María Luisa de los Habsburgo, ¿verdad? Entonces, el poder finalmente pudo más que la obsesión por Josefina. Quien interceptó las cartas así en concreto fue el almirante Horacio Nelson de la Armada Británica, quien fue el que le propinó la derrota a Francia en Trafalgar, y, y quien de hecho sitió al ejército de Napoleón en Egipto cuando bloquearon el puerto de Alejandría en la campaña, que pues, realmente el mejor almirante de su época y contra el mejor general de la época, ¿verdad? Y luego me viene de ese mismo libro de La suerte de la consorte, viene de otro personaje así, Díaz Ordaz, la esposa, Guadalupe Borja. Ella tuvo, tras el 68, problemas mentales, le afectó ya el cuadro psiquiátrico que tenía y empezó a tener paranoia y fuertes delirios de persecución, al grado que obligó a Díaz Ordaz a colocarse 2 bolitas en la cabeza en el informe siguiente al 68. Si se fijan en los videos y en las fotografías de ese informe, cuando habla precisamente del movimiento, trae 2 cosas raras en la cabeza de Azordaz. Ella está tan obsesionada y pensaba que los estudiantes querían controlar su mente o meterse en su cabeza, una cosa extraña que tenía la señora, y la señora obligó a Díaz Ordaz a ponerse eso en la cabeza. Se ven en los videos como 2 esferas en la cabeza. Es algo muy, muy extraño. Viene en el libro y lo comprobamos en los videos. Y no sé, para el que tenga el dato, no, bueno, aquí estamos hablando de maridos mangoneados, pero ¿qué se sabe? Pero de la esposa hablando de dictadores, de Victoriano Huerta, no sé si tengan ahí algún dato. Hijo mío, no. Pero es la esposa. ¿Déjame ahorita? Bueno.
De Victoriano Huerta no tengo ningún dato así tan familiar como la esposa, maestro, pero me viene a mi memoria y Díaz Ordaz nos dejó una joya y les voy a decir, cuando él cumple años de casado, contrató a Armando Manzanero para que le escribiera una canción a la esposa. Y adivinen cuál canción terminó escribiendo Manzanero para conmemorar ese aniversario, como han pasado los años. Entonces esa canción se la debemos a Díaz Ordaz. Háganme cuenta. Y me acordé de algo muy interesante que dejé ahí cuando fusilan a Maximiliano y a Miramón y a Tomás Mejía. Obviamente años antes, Concha le decía a Miguel Miramón: deja esta revolución, deja esta lucha, vámonos con nuestros hijos a Europa a vivir nuestro amor y ya olvídate de todo, por favor. Y le dijo muchas veces que dejara la lucha y irse a vivir una vida pacífica ya como cualquier matrimonio. Y Miguel Miramón le dijo: no, es mi deber, y él se negó. El otro lado de la moneda, Maximiliano, cuando le dijo a Carlota: voy a claudicar el imperio, yo ya no puedo y vámonos, Carlota le dijo: no, tú te quedas a seguir gobernando, yo voy al Vaticano, le pido ayuda al Papa, a Napoleón III, pero tú sigues gobernando. Cuando los van a fusilar, momentos antes de la ejecución, le dice Miguel Miramón a Maximiliano: Su Majestad, si yo le hubiera hecho caso a mi esposa, yo no estaría aquí. Y Maximiliano le responde: mire, general, lo que son las cosas, yo estoy aquí por haberle hecho caso a la mía. Oye, Conchita estaba embarazada. Sí, Conchita estaba embarazada, incluso Benito Juárez no la recibió, o sea, anduvo barré para abajo. Y cuando muere Benito Juárez y lo sepultan ahí en el cementerio de San Fernando, Concha mandó sacar los restos de Miguel, dijo: no va a estar ahí con ese asesino, y bueno, pues lo llevó, creo que lo llevan a Puebla, allá en la Catedral de Puebla lo van a exhumar. Pero esa es una historia muy cómica, bueno, no cómica, muy simpática, ¿no? De, si yo le hubiera hecho caso a mi esposa, no estar aquí, yo estoy aquí por haberle hecho caso a la mía. Pues sí, ahí se ven los pantalones de Conchita. ¿Leyenda O sea, urbana o no? ¿Vale? Puede ser leyenda urbana. pues, ¿Quién nos iba a oír ahí platicando, verdad? Sí. sí, o sea, el carácter de Conchita, ¿no? O sea que dice: no puede estar con Juárez, Miramón, y ella se lleva a su esposo a Puebla. Ahí tengo muy pendiente la biografía de Miguel, la siguiente plática. Ahora sí ya biografía ya. De Miguel Miramón. Que se escapó de ese niño héroe más que todo porque salió vivo. Pues estaba herido, quedó herido, pero pues salió más bien la vivo, historia no salió. lo rezagó. Sí, pues sí, la historia oficial Lo rezaga. Si no fueran 7, ¿verdad? Sí. No 6, pero así es la historia oficial. Bien. ¿Alguien más? No. No quieren platicar de su vida personal. Yo un comentario. Bueno. No levanté la mano, pero sí puedo hacer un comentario. Adelante. ¿Sí? ¿Puedo? Ya no levanté la mano. ¿Sí? Adelante. ¿No? Mónica. Sí, nomás también como anécdota. A Amalia Solórzano no la dejaban casarse con porque no les gustaba el novio. Y entonces no te piden, si no hay pedida, no te cases. Y le pidió a mi abuelito, Iturbide Macuset, que pidiera la mano de Amalia para casarse con Lázaro. O sea, ella fue la que movió para poderse casar. Que también ese es interesante cómo la mujer movió hilos porque los papás no la dejaban. Esa es una anécdota familiar. Buena anécdota, Mónica, gracias. Sí. Vamos a ver el chat. Gracias. Heidi Segovia, gracias Mario.
Excelente. Bueno, Como comentario, la primera mujer que salió al balcón del Palacio Nacional fue la esposa del general Abelardo Rodríguez. El 15 de septiembre, creo que del 29, del 30, es la primera mujer, primera dama, pues, que sale públicamente por el balcón del Palacio Nacional. Muy criticada, por cierto. Sí. Fue muy criticada. pero ya ahorita es normal. Si no hay más, aquí voy a aprovechar que traigo el micrófono. Bueno, ahorita al final. Oye, de la Malinche. Todas las participaciones. No, una mujer que ha tenido una gran influencia en México es la Malinche, que trajo, ¿cómo se dice? Arrastrando el Chala Montezuma y a Hernán Cortés, ¿no? Pues leyenda, Bueno, pues ahí sí leyenda no- urbana también, porque pues, Yo ahí sí de la Malinche, sí les quedo de ver, no conozco el tema. Entonces ahí sí. no, pues, Hago como de- se la no pasó a sus conozco el tema. generales, pues, como... Muy bien. Amigos, bueno, pues si no hay más, muchas gracias. Les comento que he sido invitado el jueves a dar una conferencia en la 5ª Zona Militar sobre el ejército de Chihuahua. Y pues voy a tener el honor de que me acompañen dos compañeros de aquí del grupo, que es la arquitecta Heidi y el maestro Héctor Iván. Los tres vamos a estar ahí dando una conferencia el jueves, están invitados. La hora todavía no la sé, ya que mañana tenemos junta para ver esos detalles. Ahí en el grupo, si me permite, el presidente y todos ustedes, les pongo los datos para que quien pueda asistir ahí a la zona militar a escuchar esta conferencia, pues están invitados. La arquitecta Heidi va a hablar sobre el ejército en la batalla del Carrizal. Héctor Iván sobre el movimiento de la Huertista y un servidor el movimiento escobarista, de cómo pues, el ejército triunfa en estas 3 batallas que cada quien va a desarrollar ese día. Pues muchas gracias y bueno, ahí los esperamos.